Esta segunda parte del programa de puntos de vista con el arquitecto Julián Huitra Guarango, director secretario de Planeación Municipal de Pereira, está enfocada, como lo planteamos en el anterior programa, en conocer qué es lo que se está desarrollando con el CELE, con Z, que es la Zona Económica y Logística Especial, desde donde se están proyectando cosas muy importantes que podrían ser fundamentales, como su nombre lo indica, para un desarrollo económico apropiado, buscando una vocación logística que tiene el territorio por su ubicación geoestratégica. La ciudad de Pereira está en un cruce de caminos, o como alguna vez nos decía el maestro Luis Carlos González, Pereira es una tienda en una esquina, que es donde uno va siempre a comprar las cosas. Ya regresamos con el secretario de Planeación Municipal, Julián Huitra Guarango. Es hora de activar lo que llevas dentro. Ya están abiertas las inscripciones a un nuevo ciclo de escuelas deportivas y talleres artísticos de recreación y deportes de Confamiliar Risaralda. No lo dudes más y practica ese deporte que tanto te apasiona. Tenis, natación, patinaje, voleibol, fútbol, baloncesto, squash o de explorar nuevos hobbies como música, pintura, chef infantil y mucho más. Inscríbete ya. Regístrate en mi.confamiliar.com. Doctor Julián, gracias por aceptar de nuevo esta invitación. Queremos que nos cuente qué es el CELE. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que están buscando desde la administración de Mauricio Salazar en ese aspecto? Luis, así como pasó con la vivienda y como se dio esa migración desde el interior del país buscando o clima o zona campestre, lo mismo pasa con los empresarios. Y usted lo dijo muy bien ahora. Uno va en la vía Cerritos-La Virginia y estamos llenos de bodegas, estamos llenos de centros logísticos, pero porque la situación geográfica de Pereira, que es el centro del centro, hace que logísticamente para muchísimas empresas sea el punto más atractivo para tener sus centros de distribución hacia todo el país. Nosotros tenemos que ser conscientes de esa ventaja que tenemos y tenemos que proyectar todo este Valle de Risaralda, ahora con las vías nuevas, con un posible aeropuerto, con un posible ferrocarril. Nosotros no podemos ser ajenos a que el desarrollo, no solo de Pereira, sino de Risaralda, está en el Valle de Risaralda. Nosotros ya vimos que una empresa como Magnetron va a pasar sus instalaciones al Valle porque con este auge de exportación a su mejor cliente, que es Tesla, pues tiene que aumentar su capacidad de producción. PSP se instaló también en esa zona. Super de alimentos, aprovechando que tiene el ingenio Risaralda y que tiene también toda esa capacidad logística en las vías. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, hombre, ya que tenemos un hecho innegable y es que tenemos la mejor ubicación, tenemos que crear las condiciones económicas, todas las condiciones tributarias, de seguridad homogéneas para que ese Valle de Risaralda pueda ser maximizada su explotación económica, obviamente teniendo muy en cuenta temas ambientales, pero hacer que todos esos municipios del Valle de Risaralda tengan unas condiciones homogéneas para atraer la inversión y para que todos estemos hablando el mismo lenguaje. Entonces la CELE no es otra cosa que un acuerdo de voluntades entre todos esos municipios del Valle de Risaralda para crear esa zona económica logística especial y atraer la inversión y convertirnos en ese centro logístico nacional que haría que todas las empresas del país y por qué no, internacionales, vean en el Valle de Risaralda su foco estratégico para asentarse. Incluidos en el Valle de Risaralda los municipios de Caldas, Viterbo, Risaralda. Exactamente. ¿Sí? Tenemos ¿Han hablado con ellos? Ya hemos hablado con ellos, y hay un gran interés. Todos los municipios, Ulloa, Alcalá, Cartago, todos los municipios que están ahí en el Valle de Risaralda quieren pertenecer a la CELE. Nuevo. Exactamente, todos quieren pertenecer, todos quieren atraer inversión porque entienden que la vocación de la región es convertirse en un gran centro logístico. Porque es un cruce de caminos. Es un cruce de caminos y porque afortunadamente tuvimos la inversión en las vías Pacífico, porque supuestamente va a pasar el tren, porque es muy posible que cuando se acabe la vida útil del aeropuerto Mantecaña tengamos que tener un aeropuerto nuevo con mejores especificaciones en el Valle de Risaralda, y eso va a hacer que tengamos todas las condiciones para que grandes empresas se asienten en el Valle de Risaralda pensando en que su logística, en que su distribución va a estar mucho mejor ahí, teniendo a 300 kilómetros a la redonda una población de más o menos 25, 30 millones de habitantes. Además de ese factor de la población que usted menciona, yo observo dos cosas como periodista. La primera,
me sorprende mucho, muchísimo que usted esté diciendo, doctor Julián, obviamente usted apenas lleva un año largo en la dirección de planeación, pero me hace acordar mucho de su papá, que decía que el loco Buitrago miraba cosas que nadie las veía, pero era porque él sí sabía de planeación. Y aquí lo que ha faltado es prospectiva, planeación de prospectiva. Así es. Cuando usted dice que tenemos que garantizar esto y garantizar lo otro y tenemos que prever esto, es porque no existe esa planeación. Estamos de acuerdo, hágame ese análisis, por favor, lo más objetivamente posible. Yo sé que se van a tocar callos porque hacia atrás la administración municipal de Pereira ha sido un desastre en materia de planeación. Desde la época en que fue director de planeación Gustavo Orozco Restrepo, que se proyectó el plan de desarrollo Mendoza y Olarte. Estamos muy pobres en esa materia, pero parece ser que usted como que quiere reactivar, volver a prender el motor después de esta pausa. Luis, muy cierto, y es una tristeza que uno llegue a planeación y no encuentre proyectos fase 3, porque la única manera para ir a buscar recursos de orden nacional o internacional de cooperación es teniendo proyectos factibles, proyectos ya en fase 3 que no es sino meter la plata y listo. Aquí hay muchas ideas, muchos sueños, pero no hay nada que esté ni siquiera en estado de prefactibilidad. Absolutamente, denme un paréntesis. En una oportunidad, cuando me invitó el alcalde Carlos Maya a hacer un recorrido por la inicial Avenida de los Colibríes, camine, lo acompaño, pero ¿y usted qué tanto critica este proyecto? Camine para que vea que ya iniciamos obras. Y en el Pantanero caminando le dije yo, venga, alcalde, ¿usted por qué va a hacer esta obra si hay otros proyectos? Digo, sí, pero ninguno está en fase 3. A mí ningún alcalde me ha dejado aquí proyectos en fase 3, o sea que es como usted dice, doctor Julián, cosa que no es ahí, no va a arbitrar el recurso financiero y arranque con la obra, o sea, abrir licitación y cosas de esas por el estilo. Así es. Pero la planeación ha sido muy pobre. Continúe, por favor. Entonces le cuento, afortunadamente el alcalde es consciente de eso, el alcalde nos ha dado mucha línea para que empecemos a sacar proyectos a fase 3, porque esa es la única forma de, como dicen vulgarmente, patinar recursos. Porque uno no se puede ir a maletear a Bogotá o a maletear a embajadas buscando cooperación internacional si cuando llega a mostrar el portafolio no hay portafolio. Le dicen, pero entonces, ¿qué le vamos a financiar si usted no tiene nada en fase 3? Entonces es muy importante que estructuremos, y el alcalde lo sabe y es consciente y nos está dando línea para que estructuremos proyectos y los llevemos a fase 3, porque solo así podemos aterrizar y podemos traer recursos. Entonces vamos al grano y en ese aspecto, doctor Julián. ¿Qué proyectos hacia fase 3 están estructurando concretamente? Pues los de movilidad, Luis, son muy importantes. Entonces, por ejemplo, ya afortunadamente vamos a poder sacar colibríes, porque estamos adelantando los diseños para llegar a una fase 3 y sacar colibríes hasta Ucumarí. Y hay muchos proyectos y que, de hecho, desde infraestructura se está creando la fábrica de proyectos. Y es toda una unidad de negocios que se encargue de gestionar. ¿Banco de proyectos? No, es una fábrica de proyectos. Nosotros tenemos el banco de proyectos aquí en Planeación, pero esa fábrica de proyectos es ya aterrizar más las necesidades en materia de infraestructura que tiene la ciudad, sacarlas adelante con un equipo muy técnico y poder tener en fase 3 muchos proyectos de infraestructura que puedan ser financiados. ¿Qué otros proyectos están pensando llevar a fase 3? Pues Luis, nosotros tenemos en este momento muy importante sacar adelante, como le decía, la CELE. La CELE va a permitir que expandamos la ciudad hacia el Valle de Risaralda. Vamos a tener, por ejemplo, Prospectiva 2054, una unión de empresarios, academia, el círculo virtuoso que tenía Medellín, que se perdió con la última administración y que afortunadamente el alcalde Federico lo está recuperando, y que hay que copiar ese modelo, y es llamar a las universidades, a la academia y llamar a los empresarios y empezar a crear esa lluvia de ideas y sacar adelante de ahí los proyectos que nos permitan, de pronto, si no tenemos nosotros los recursos, que el sector privado los ponga para que por lo menos esa fase de estudios que es tan costosa
se pueda llevar a fase 3 y ya nos encargamos nosotros de patinar esos recursos con la Administración Nacional o con cooperación internacional. De hecho, la Embajada de Corea, la República de Corea, sabemos que tiene unos recursos importantes, que quiere patrocinar algunos proyectos en el eje cafetero, entonces podríamos, si tenemos esos proyectos en fase 3. Doctor Julián Buitrago, estamos en el año 2024 y el proyecto de Prospectiva 2054, o sea, estamos hablando de 30 años. Prospectiva es la anticipación de las tendencias. Así es. Prospectiva es planear con visión futurista. Para eso se necesita una serie de insumos. Yo tengo entendido que Manizales está planteando una perspectiva no de 30, sino de 50 años, creo que inclusive más. Creo que Medellín está hablando de 100 años. ¿Por qué nosotros estamos a 30 y los demás están mirando más lejos el panorama? Porque nosotros estamos asistiendo a unos cambios estructurales en población y en actividad económica. Si usted mira el ejercicio que había de Prospectiva 2032, si no estoy mal, que estuvo engavetado muchos años, tenía unas realidades que no son las de hoy. Ese ejercicio, por ejemplo, no contemplaba lo que pasó con la pandemia y después de la pandemia, no contemplaba ese auge de vías y de conectividad que tiene hoy la zona. ¿Usted ha leído ese documento? Sí, lo tengo por ahí. Inclusive había una orientación económica hacia industria metalmecánica. Sí. Y mire que eso hoy no está. Hoy la vocación de Pereira se orienta mucho más a servicios y hacia logística. Mire, por ejemplo, lo que está pasando con el turismo, pero miremoslo desde un punto de vista complementario a la actividad que está jalando ese servicio de turismo, y es la industria médica. Mire que nosotros estamos teniendo la clínica Tatamá, el hospital de alta complejidad, y Pereira, de cuenta de esas inversiones tan altas en el sector servicios médicos, va a tener que generar toda una industria alrededor para que soporte ese servicio médico. Estamos hablando de turismo, estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de transporte, estamos hablando de industria de servicios médicos y de insumos médicos. Entonces, lo que se tenía planteado en el 2010-2015 sí, ya no es lo que hoy es la realidad y lo que nos está mostrando la realidad. Lo que nos está mostrando, por ejemplo, la logística. Nosotros tenemos que empezar a formar capital humano bilingüe para que soporte inversionistas extranjeros que vengan a sentarse en el Valle de Risaralda, porque de pronto vea lo que pasó con la pandemia con China. Todos los inversionistas que vieron colapsada su distribución porque estaban en China tuvieron que venirse más acá. Hay una inversión disparada en México, pero nosotros tenemos que tratar de que esa inversión que se fue para México también llegue aquí a Colombia y que todas esas empresas que estaban localizadas en China lleguen al Valle de Risaralda, porque desde aquí nosotros tenemos el Océano Pacífico a 4 o 5 horas, vamos a tener la vía al mar a 10 horas. Entonces, si nosotros tenemos un mercado local de 30 millones de habitantes y aparte de eso tenemos el acceso a los 2 océanos más importantes para el comercio internacional, pues muchas empresas que estaban en China van a querer localizarse en el Valle de Risaralda. Deme un paréntesis, doctor Julián Buitrago, para una pausa, porque quiero que usted profundice ese aspecto del bilingüismo, que yo creo que se volvió ya trilingüismo o cuadrilingüismo, como quiera, porque el problema de las sociedades como la nuestra, por la ubicación geoestratégica de lo que tanto estamos hablando, cercanos al mar, cercanos a la montaña, cruce de caminos geoestratégicamente bien posicionados, requiere capacitación del capital humano. Parece ser que eso es inevitable y que inevitable no, que eso es fundamental y que uno de los aspectos va a ser el manejo de los idiomas. Pero yo vengo oyendo hablar de eso hace mucho rato, hace 20, 30 años que estamos hablando de lo mismo y se ve muy poquita acción en esa materia. El robo de energía no solo es un delito, es una amenaza mortal. Cuando se manipula energía sin conocimiento, se puede desencadenar una descarga letal, acabando con vidas en un instante. No permitas que la imprudencia se convierta en tragedia. Si tienes una conexión ilegal, denúnciala a tiempo. Llama al 322-896-6935 y reporta de manera anónima. Energía de Pereira, un mensaje de Energía de Pereira. Luis, para que esa planeación se pueda concretar, lo más importante es capacitar al capital humano. Nosotros tenemos en este momento unas grandes oportunidades producto de nuestra ubicación geográfica, pero si no empezamos a formar a nuestros jóvenes
para que respondan a esas nuevas necesidades, estamos muertos. Nosotros tenemos que capacitar en bilingüismo, en habilidades comerciales, en habilidades gastronómicas, en servicio al cliente, porque cuando nosotros nos convirtamos en esa potencia médica, que vengan europeos, americanos, gente de todas partes a buscar servicios médicos de muchísima calidad y a un costo que puede ser la quinta o la cuarta parte de lo que costaría en Estados Unidos o en Europa, hay que tener una cantidad de servicios adicionales para que la estancia de ese turista que viene por servicios médicos también pueda salir a comer, para que pueda tener un hospedaje de alta calidad, para que tenga una oferta turística para su grupo familiar. Yo creo que el secretario de Competitividad ya está dando esos primeros pasos y es muy consciente que la oferta turística de Pereira tiene que aumentar. Y yo creo que va por muy buen camino. El secretario Cristian pues ya ha asistido a las ferias de turismo y está haciendo un gran esfuerzo para convertir a Pereira en una potencia turística. Mire lo que pasó con Semana Santa, mire lo que pasó con las fiestas, y yo creo que vamos en la dirección correcta. Estamos generando oferta turística para que Pereira no sea una ciudad dormitorio, porque lo que pasaba antes es que usted llegaba al aeropuerto de Pereira y lo sacaban de Pereira. Decían, no, es que el atractivo turístico está en el Quindío o está en el Valle, pero no está en Pereira. Todo lo que está haciendo en este momento la Secretaría de Competitividad es generar esa oferta turística en Pereira, para que la gente no simplemente venga aquí a un hotel, pero se vaya a otras partes a dejar los recursos en otros municipios, en otros departamentos, sino que encuentre aquí en el municipio esa oferta y se quede en Pereira. Perfecto. Doctor Julián, gracias por aceptar esta invitación. Esta parte del programa es la segunda parte. Me quedan otros temas que quiero que nos ayude a resolverlos. El tema del espacio público, el tema de las invasiones. Pereira se llenó de invasiones. Tenemos un cinturón de miseria y de viviendas en estado muy deplorable. Pero por ahora concluyamos aquí el programa con la gratitud para toda nuestra teleaudiencia aquí en Puntos de Vista, periodismo con líderes de opinión. Los esperamos en el próximo programa.